Mateo 8:26, les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Señor, te damos gracias, te damos la gloria y la honra. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dice: Jesús les dijo: ¿por qué están tan asustados? Que poco confían ustedes en Dios. Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. Y los discípulos se preguntaban asombrados: ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Bueno, aquí encontramos al Señor en un momento en que dice: estuvieron a una barca con sus discípulos, y estando en la barca el Señor se quedó dormido, y estando dormido el Señor se levantó una gran tempestad que amenazaba con cubrir la barca, con hundirla, ¿sí? Y pues, como es quizás entendible a la mente y al raciocinio humano y a las emociones propias que nosotros podemos sentir en momentos de este tipo, pues ellos se asustaron, tuvieron temor, tuvieron miedo, a tal punto pues que comenzaron a gritar, ¿sí? Y se dieron cuenta que el Señor estaba dormido. O sea, si uno se va y se mete al contexto y a la escena, llama mucho la atención esa actitud del Señor, ¿sí? Pensar que uno en medio de una tempestad, inclusive con la lluvia, los vientos, los movimientos de las olas, o sea, si había un lugar donde uno puede pensar imposible es de dormir, es en ese momento y en ese lugar. O sea, el dormir en ese momento refleja una serie de características en cuanto a la mentalidad de Cristo, pues muy difíciles de entender para nosotros. Amén. Vuelvo, insisto, sería el peor momento que uno piense en dormir. Eso es que el Señor acá dormía. Entonces dice la Biblia acá que cuando el Señor dormía, vinieron los discípulos y le despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que pereceremos. Y el Señor se despierta y mira y nos dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? O sea que lo que el Señor lo llevó a dormirse es ¿qué es lo que lo llevó al Señor a dormirse? Y dormirse, entendamos, como a estar tan tranquilo, porque cuando uno está con miedo, uno está angustiado, lo primero que se le altera a uno es el sueño, pero él no, él se durmió. Y él, o sea, parece que el Señor hasta tenía un sueño muy pesado, porque los gritos a uno lo hubieran despertado, pero era tan profundo el sueño, lo que podemos decir, yo estudiaba en un comentario, era tan profundo el sueño del Señor en su condición humana. Amén, porque no estamos aquí cuando Él dice que dormía, Él no está haciendo referencia a su condición de Dios. Amén, Él está haciendo una manifestación propia de su condición humana, porque si nos vamos a la condición divina, Él no estuviera dormido, porque la Biblia dice: no se duerme ni dormirá el que guarda a Israel. Amén, Él estaba ahí en su condición humana, y entonces Él está experimentando un momento de un reposo, de una tranquilidad, de una calma. La Biblia nos permite entender así: sin capacidad de entendimiento por parte nuestra. Pero él, producto de la fe que se movía en su condición que humana, amén, logró dormir, logró reposar, logró estar tranquilo, logró estar calmado, logró reposar tranquilamente en un momento donde sus propias vidas estaban amenazadas. Y eso a lo que nos permite entender y pues concluir algo que el Señor Jesucristo nos ha venido enseñando a través de estos mensajes de nuestro apóstol, es: la fe quita todo temor. Por eso es importante ser creyente. Por eso es importante nosotros disponernos a esa vida de fe a la que el Señor nos ha llamado. Amén. ¿Sí? Porque el temor a uno el miedo, sentir miedo es inclusive desde el punto de vista emocional,
Sentir miedo es algo muy adverso. No sé si a usted le haya pasado frente a cualquier tipo de situación, que en un momento el miedo a uno lo sobrecoja. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El miedo es algo, ¿qué se puede decir? Una sensación muy incómoda, inútil, porque a uno el miedo lo inutiliza. No sé si usted se ha dado cuenta frente a cualquier situación que produzca miedo en la vida, cualquiera, que a uno generalmente se paraliza, se queda quieto, no quiero hacer nada, déjenme, o sencillamente, yo la veo a la pastora cuando conduce, se llena de nervios y la reacción de ella es: no puedo hacer nada. Sí, ahí está el proceso de vencer el miedo, el temor a la conducción, porque ya puede manejar, pero cuando viene el miedo, que ya lo dicen, los nervios me dominan, sencillamente pierde toda la capacidad para actuar frente a una circunstancia. Y eso fue lo que pasó con estos discípulos. Miren que ellos, amén, perdieron toda la capacidad y lo único que hicieron fue gritar y desesperarse y exponer inclusive cosas que en el momento de la necesidad no ayudan. Usted, ojalá que en el momento de darle trámite a sus necesidades, a las circunstancias adversas que se le presenten en la vida, ojalá tenga la capacidad para darle el manejo que provoque la bendición, la solución, el trámite acertado para que el asunto se torne en victoria. Amén. Amén. Sí, porque por ellos, imagínense si el Señor no se despertaba, mejor dicho. ¿Cuál hubiese sido? Si usted no ha visto qué es lo que comienza a hacer, ¿ustedes han visto la película del Titanic? Sí, exacto. Cuando el barco comenzó a hundirse, hubo mucha gente que ¿cuál fue su actuar, su acción? Muchos se tiraron. Uno mira en la película como desde arriba uno se comenzaban a tirar y uno dice: no, pues espérense un tantico, ¿por qué se tiran tan rápido? Húndanse, pero húndanse junticos, ¿sí me entienden? Pero se comienzan a desesperar y a tomar decisiones que en lugar de provocar una solución, un mejor manejo al asunto, no, los desespera. Y es por eso que uno en la vida, ¿cuántas veces ha tomado decisiones, posturas dirigidas por el miedo? Porque aún el miedo es un muy mal consejero, un muy mal director de nuestros pasos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Por eso es que aquí el Señor les dice: hombres de poca fe, porque tienen miedo, no deberían temer. Porque cuando uno elige la fe, ¿sabe? Una de las cosas que quita la fe son los temores. Y uno aprende a vivir confiado aún en las peores circunstancias, con todos los beneficios que ello conlleva, sobre todo a nivel espiritual y en nuestra relación con Dios. Porque cuando usted tiene fe, cuando usted confía en el Señor, ¿sabe una cosa? Usted le puede abrir paso a que el Señor se haga manifiesto en su vida. Amén. En el momento que usted lo requiera. Que el Señor, por enseñarnos, vemos que Él actuó. Pero cuando nosotros tenemos manifestaciones de incredulidad, el miedo, usted identifíquelo, y nuestro apóstol lo decía en una predicación en estos días, el miedo es sencillamente manifestación de nuestra incredulidad. Cada vez que usted y yo tenemos miedo frente a algo, lo único que estamos demostrando es lo incrédulo que somos. Y si viene aquí por enseñarnos, por demostrarnos que así no debe ser uno delante del Señor. Vemos en otros pasajes donde la palabra de Dios dice claramente que el Señor no pudo hacer muchos milagros debido a la incredulidad. O sea que cuando usted y yo no somos de fe, no vivimos por fe, no activamos la fe, le estamos poniendo como una forma de límites para que el Señor se manifieste. Y es de ahí que muchas de nuestras circunstancias en las cuales nosotros queremos ver la gloria y el poder de Dios se quedan sin ella. Porque nosotros, en lugar de darle paso a la fe, hacer manifiesta la fe, elegir la fe, sí, pues nosotros comenzamos a darnos el permiso y a veces hasta justificar las incredulidades que tenemos. Porque estos podrían decir: no, pero ¿cómo que no nos asustemos? Vea lo que está pasando.
un teo, porque es un irresponsable y se pone a dormir. ¿Y qué le pasa, hermano? Nos saca acá y más encima se pone a dormir. Porque a veces la gente quiere justificar su incredulidad con las circunstancias, y lo que vemos es que el Señor no les dio esa opción. El Señor era consciente de que estaban en medio de una gran tempestad, pero la tempestad no era justificación para que se bajen de la fe. No sé si fue la semana pasada que yo les decía que nosotros debemos cuidar la fe, que no permitir que ni siquiera una mano nuestra, si es ocasión de caernos de la fe, lo permitamos que lo haga. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Porque la fe, eso que usted a veces vuelve corriente y que vuelve, así como les digo, común en su vida, van a haber momentos donde se requiera urgencia, con determinancia. Amén. ¿Sí? En estos días yo estaba viviendo una situación, que estábamos ahí con la pastora, le comento, era una situación un poquito difícil, y yo lo que decía, no, en este momento lo que yo necesito es creer en el Señor, es creer que Él tiene el control, creer que Él es el que nos va a salvar, creer que Él es el que nos va a ayudar, creer que Él es el que nos va a sacar adelante en esto. Esto es lo que necesito en este preciso momento. Si yo digo, no, es que está muy difícil, es que nadie me entiende, es que tú no sabes, es que pobrecito yo, ese tipo de cosas no le darían viabilidad a que el poder de Dios se haga manifiesto. Por eso es la importancia de no ser, como dice acá, Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? De no ser hombres de ¿qué? Ahí usted tiene que proponerse para sí mismo, no ser un hombre de poca fe. Y buscar la manera de crecer. Los discípulos en ese sentido fueron muy conscientes, por eso un día dijeron, Señor, aumentanos la fe. Ya nos hemos percatado de eso, no tenemos la suficiente fe, pensamos que sí, porque vamos a la iglesia, porque andamos contigo. Amén. Y eso es a veces algo que nos confunde a nosotros. Si yo les pregunto, ¿ustedes son de fe? ¿Usted qué me responde? Y yo le digo, la mayoría no. ¿Ah? La mayoría de ustedes no son de fe. Perdónenme que se los diga, pero es así. O por lo menos no de la suficiente. Podríamos decirles, ustedes la mayoría son de poca fe. Con todo el respeto, no lo digo por señalarlo. El Señor aquí Jesucristo no estaba señalando a sus discípulos, les estaba enseñando. Él no los estaba juzgando, incrédulos, no. Él les estaba enseñando, y en el mismo sentido les habla a ustedes. No es para juzgarlos ni para que se sientan mal, es para que entiendan la necesidad de avanzar en la fe, de no ser esos hombres de poca fe, de avanzar en ella, de crecer en ella, de fortalecerse en ella. Porque de lo contrario, pues sencillamente no se le va a dar paso al poder de Dios en sus vidas, porque muchos recibimos las promesas, recibimos los anuncios de las obras del poder de Cristo. Amén. Muchos. Gloria a Dios por eso. Pero usted recuerde que todo eso va relacionado directamente a la fe que usted tenga. Por eso la Biblia dice, conforme a tu fe se hará. Y cuando yo leí esto, dije, no, pues yo estoy en la misma. Por eso, ya teniendo la conciencia de esto y lógicamente recibiendo las palabras que el Señor nos ha dado estos días, pues ya tengo que crecer. La fe no me es suficiente, no es suficiente. Más bien, gracias Señor, porque no me ha permitido el Señor estar en circunstancias donde aflore todo lo incrédulo que yo soy. El Señor es misericordioso y Él pues no permite pruebas más grandes que las que nosotros podamos soportar. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo le voy a decir, en el anhelo y en el corazón de Dios es que usted y yo crezcamos en la fe, porque Él quiere ir más allá con usted y conmigo. Amén. Él quiere ir más allá. Yo anoche, viendo lo que el Señor estaba haciendo, sí, y lo que el Señor está manifestando, algo que dice: el Señor quiere ir más lejos con nosotros, quiere ir más lejos con esta casa, quiere ir más adelante con sus propósitos. Y venía ojalá no nos falte la fe, y a nivel personal no me falte a mí, porque la idea es que no me falte aquí a mí, para tener parte con ello. ¿Estoy siendo claro? Que no me falte a mí,
porque yo en eso pensaba, decía, ah, qué lástima, pensaba en muchas personas y decía lo que se están perdiendo. Porque yo le aseguro, dentro de un año vamos a ver más gloria de Dios y muchos hechos poderosos van a suceder en este año. Se lo aseguro, para usted. Amén. Pero la idea es que ojalá usted y yo no nos perdamos. Pero que es necesario crecer en la fe. Amén. Avanzar en la fe. Que usted no se, permítame decir esto, que no se relaje. Haga un autoexamen cotidiano. Es decir, estoy avanzando, mis actitudes, mis comportamientos, mis acciones. En estos días se lo dije a una persona que está dando una batalla fuerte, y le dije, mira, esta batalla que tú estás dando es una batalla de fe exclusivamente, creo que lo mencioné en una predicación. Esto no es nada natural, yo lo siento así, lo percibo así, y le dije, date por bien servida de que el Señor te ponga en esto, porque eso hace que aflore, ya con esta conciencia, con la dirección que te estoy dando, le decía, inclusive con los resultados que estás viendo, porque ha visto los resultados de que cada situación que la resuelve usando la fe, siempre la lleva a un, digámoslo así, como a un buen término. Entonces le dije, ya teniendo como eso como evidencia, procura avanzar, crecer, y que ojalá el Señor termine diciendo, hoy en Emmanuel no he visto tanta fe como la de esta persona, porque eso es lo que decía, ¿se acuerdan? De la mujer samaritana, del centurión romano, de la mujer sirofenicia. Él comenzaba a hacer como una especie de comparación en cuanto a la fe de la gente. Sí, es lo que él puede decir, la fe de esta mujer samaritana es superior a la de todos los israelitas. Amén. La fe del centurión romano es superior a la de todos los israelitas que hasta el momento he visto. O sea, para el Señor no es indiferente su nivel de fe. ¿Estoy siendo claro en eso? Para el Señor no es indiferente la manifestación que usted y yo hagamos de la fe. El Señor la destaca, a tal punto que los mismos discípulos, ni ustedes tienen la fe de esta mujer. Y así lo decía en varias ocasiones. Amén. Y esta es una forma de propuesta para sí mismo que uno debe hacerse. Voy a incrementar la fe. Voy a incrementar la fe. Porque es que si usted y yo no crecemos en la fe, le digo, hay cosas que no, a las cuales, pongámoslo así, no tendremos acceso. Amén. Y otro punto importante, y es que si no hay crecimiento, le voy a decir una cosa, generalmente hay lo contrario. ¿Por qué? Porque el crecimiento en la fe a uno lo mantiene activo. Amén. A uno lo mantiene activo. Sí, lo mantiene como lo puedo decir, como protagonista en los procesos del Señor, como que uno se mueve activamente. Eso es lo que usted tiene que ir entendiendo, la necesidad de crecer en la fe, y la fe se la mide por acciones, los que están ahí. Amén. Los discípulos se dieron cuenta, no nos falta la fe. Y ¿saben una cosa? Y ellos mismos después lo testificaron, porque miren lo que pasó. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Y los hombres qué pasó? Se maravillaron, diciendo, se maravillaron significa se asombraron, quedaron como confundidos, como estupefactos, diciendo, ¿qué hombre es? Díganlo a ustedes, ¿qué hombre es este? O sea, ya habían andado con el Señor, porque no eran los primeros días realmente, ya habían andado con el Señor, ya habían visto cosas, el Señor mismo ya había testificado en sí mismo, y eso no les había dado suficiente para que ellos se percaten de quién Él era. O sea, ya andaban con Él, andaban en la barca, ya estaban en la iglesia y no sabían quién era Jesucristo o quién era Jesús. Yo les pregunto, ¿usted ya sabe quién es Jesús? Yo digo que no. Yo digo que no. Yo digo que yo todavía no sé realmente quién es Él. Si yo supiera quién es el que me ha llamado, mi desempeño fuera diferente. No le pusiera tanta traba,
al Señor en mi vida. Viviera mucho más confiado de lo que vivo. Y sirviera con mejor actitud. Diferente. No sé quién es Él. Mi fe no me da todavía. Tengo que decir quién eres tú, Señor. Mi humanidad no me permite ver quién eres. Mucha mente, muy humano, muy lejos de lo que tú realmente eres. Estás en mi barca y mis temores son más grandes que lo que yo conozco de ti. Ahí es que entiendo, tengo que crecer en la fe. Porque le digo, en el concepto, digo, sí, se llevó el Señor, se subió el Señor a mi barca. Al Señor voy a servir, al Señor voy a danzarle. Sí. Eso es lo que decían ellos. Y le preguntaban, ¿con quién andas? ¿Quién es? Pongámosle Pedro. Amén. Pedro, ¿quién más será? Juan. ¿Con quién anda? Inclusive, ¿se acuerdan que el día que Felipe llamó a Natanael, qué le dijo? Ven, Natanael, ¿hemos encontrado algo? ¿A quién? ¿A quién le dijo, hermano? Al Mesías. O sea, el concepto ya, pero el corazón estaba lejos de allá. Usted dice, usted está aquí con el Señor. Usted dice, ¿por qué dice? Amén, está bien. Por fe. Amén. Usted cuando está cantando ahí, pastor, no lo va a decir a nadie. Pastor, usted que está cantando al Señor, le digo, amén, gloria a Dios usted. Sí. Porque a Natanael dijeron, vamos, hemos visto al Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Y todo ese grupo de personas estaban seguros y andaban sacando pecho. Vamos, somos de la iglesia del pastor Jesús. ¿Sí me entiende? Y todo el cuento. Pero el día de la prueba, Pedro salió corriendo 3 veces, lo negó. El día de la tempestad comenzaron a gritar y a asustarse y a tener miedo. Amén. Amén. Y en otro tipo de circunstancias, ya sabemos, como dicen por ahí, vulgarmente, pegaron el cobre. ¿En qué circunstancia vamos a pegar el cobre? Y le aseguro que pueden haber circunstancias. Lo que pasa es que el Señor es bueno y antes de que peleemos el cobre, nos da la palabra. Por eso a Pedro le dijo, cállate, no hables tanto, más bien pon atención. Les estoy diciendo que velen y oren. Les estoy diciendo que pongan atención a mis palabras. No, Señor, mi vida daré por ti, pastor, y voy a estar desde primero. Pero no contaba con que jugaba Colombia, hombre, pastor. ¿Sí me entiende? Entonces mejor calle, oiga y deje que el Espíritu Santo lo ministre, deje que el Espíritu Santo le llene, deje que el Espíritu Santo le hable, y cuando le hable atienda y diga, Señor, necesito crecer. Y cuando usted ya sea consciente de eso, dice, entonces voy a leer, como decía nuestro apóstol estos días, entonces ya sé por qué tengo que leer más palabra, ya sé por qué tengo que orar más, ahora sí ya sé, pues porque tengo que ir más a la iglesia. Amén. Ya sé por qué es que tengo que valorar el templo, como lo decía la pastora hace 8 días. Ya sé por qué para mí es tan importante el congreso. Ahí entendemos. Amén. Ahí entendemos la necesidad de que no se nos ruegue de que debemos estar ahí. Ahí es cuando entendemos que soy yo el que voy a orar, soy yo el que voy a leer la palabra, soy yo el que voy a decir a una persona, eres tú la que tienes que hacer actos de fe, le decía a una persona de la iglesia. Ahí ya te das cuenta que no es por mí, que no es ni siquiera la obediencia al pastor, porque algunos a veces se confunden y dicen, es que porque el pastor me dijo es que lo hago. No es por mí. ¿Ustedes no se dan cuenta que a uno lo que lo están es ayudando? Saque de su mente, renueve un poco su mente y cambie como la forma de interpretar las direcciones.
que en el cuidado pastoral, que la pastora también creo que predicaba hace poco, el Señor le da. ¿Vale? Mire, la gente que yo a veces me doy cuenta, la gente en el gimnasio, esos que no son como yo, ¿vale? Como yo, ¿sí me entiende? La mayoría tienen personalizado. Pues al gimnasio, vaya así, en la misma actitud mía, ay, para medio, pero a la iglesia sí no. Y si tiene un instructor que le está diciendo exígete, repórtate, muéstrate más, mejora, amén, hazle. Porque lo que está provocando es ese crecimiento en la fe que a los discípulos también les faltaba, y si les faltaba a ellos, háganme el favor a usted y a mí, ¿dónde quedamos? Si estos hombres como Pedro, que murieron por el Señor en la cruz, porque también lo crucificaron y que lo crucificaron boca abajo, considerados, esto no es una palabra para desanimarlo, realmente no, por lo menos no la vaya a agarrar por ahí. Yo pretendo es que usted crezca, porque cosas que ojo no vio son las que Dios ha preparado para usted. Amén. La palabra la semana pasada les decía, ustedes son de los amados del Señor. ¿Y no se da cuenta cómo el Señor nos ama? ¿Que es de verdad que nos ama? Es que está, ¿sí me entienden? En todo lo que sea de fe, usted esfuércese. Que el Señor no diga, sigue de poco fe, sigue sin darse cuenta con quién está. Estoy ahí en la barca y no se da cuenta. Lo que yo interpreto ya para terminar, ¿para qué me despierta? Ya sabe que conmigo la vaina va segura, no hay problema. Amén, porque la Biblia no dice así, confiad en el Señor y estaréis, o creed en el Señor y estaréis seguros. Diga, creyendo en el Señor estaré seguro. Mi economía estará segura, mi familia estará segura, mi vida estará segura. No hay por qué temer. Que hay la tempestad, dejémoslo dormir al Señor, con Él estoy. Eso es lo que creo yo que Jesucristo esperaba. Así está bien. Inclusive podrían decir, el Señor ya nos ha dado autoridad a nosotros para hacer lo que Él hace. Por eso que usted, nuestro apóstol ahí nos decía, no hable palabras de miedo, no hable palabras de incredulidad. En su boca, si usted cree en el Señor, hay palabras de bendición que usted tiene que declarar ya. Confiad en que el Señor lo hará, porque no es usted, es el que está en su barca. Que aunque duerma aparentemente, Él está en control. Porque si ya nos vamos a la divinidad, ¿qué dice el Salmo 121? Creo que es el Señor me está ministrando una canción en estos días que dice eso: nunca se duerme ni se adormece el que me guarda. Siempre está pendiente de ti. Eso significa que, si me entiende, que mire que cuando Anita era pequeñita, tenían una serie de dificultades a nivel de salud. Los primeros días que nació, y saben de las cosas, yo no dormía. Bueno, la pastora sí, pero yo no dormía. Estaba toda la noche pendiente de ella. Y a veces me levantaba y le ponía el dedito aquí. Está respirando. No le perdía el control a la niña. Sí, la pastora sabe, ella sí, un día se le cayó de la ni cuenta, se le dio. Pero yo no me desprendía de ella, estaba ahí pendiente todo momento. No se movía y yo me levantaba. Tal vez era la emoción de padre, pero así es tu papá. Él no se duerme por estar pendiente de ti. Él está con sus ojos abiertos. Así que, como dice la palabra, no temáis, manada pequeña, crezca en la fe. ¿Y no se ha dado cuenta que si el Señor lo cuida, no? ¿Que no tengo trabajo? No, pero el Señor te está cuidando. No te hace falta. Ahora, ¿qué te recomiendo? Que sea un poquito, para que el Señor te dé lo mejor. Amén. Crece un poquito en la fe, sea como el granito de mostaza, que es pequeñito, pero crece. Entonces el Señor les dijo, hombres de poca fe, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dijeran a este, ¿cómo fue que dijo? A este monte, que se quite y los obedece.
Entonces, si ahí con esa poquita fe el Señor te ha guardado, imagínate si creces. Amén. Busque crecer, afiáncese, hermano, no se debilite. Afiáncese más y más. Vamos a orar.